Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de Al Descubierto a través de Prensa Sin Mordaza en todas nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube Prensa Sin Mordaza y por supuesto en nuestro Facebook Prensa Sin Mordaza, en nuestro Twitter Prensa Sin Mordaza e Instagram @Prensa Sin Mordaza. Les recordamos también visitar nuestra página web www.prensasinmordaza.com y compartir nuestro contenido para poder llegar a más personas y poder vencer la censura de los medios de comunicación en Venezuela y también en el mundo. Hoy, en esta ocasión, tenemos en esta semana una entrevistada a la doctora Flor Ávila, que es internacionalista, especialista, abogada en derechos humanos, especialista en el derecho internacional y que ha hecho un trabajo importantísimo en torno a la migración venezolana en Colombia. La doctora Flor Ávila además se desarrolla como docente y docente de investigación en las universidades católicas de Colombia, del SINU y de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, entre otros trabajos que hace como también en parte como defensora de los derechos humanos. Doctora Flor Ávila, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Hola Javier, muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto y a todo ese hermoso público que tienes. Gracias. Y aunque la doctora Flor Ávila hace un trabajo desde Bogotá, Colombia, en este momento se encuentra en Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, precisamente, pues supongo que haciendo parte del trabajo en torno a la defensa de los migrantes. Y vamos a conversar con ustedes esta tarde. Tenemos un rato, unos minutos para hablar de todo lo que está pasando en Venezuela. Hay varios escenarios en Colombia, hay varios escenarios en torno a la migración venezolana en Colombia. Debería empezar por consultarle, ¿tiene usted en este momento los números estimados de la migración venezolana en Colombia? Bien, con respecto a tu pregunta, Javier, voy a leer unas cifras de Migración Colombia. Es decir, Migración Colombia, que es el ente administrativo que forma parte del Ministerio del Interior, lleva la contabilidad de los migrantes venezolanos y de todos los extranjeros en Colombia. Tenemos para el 30 de junio, por parte del director Francisco Espinosa, tenemos 1.748.716 venezolanos, de los cuales 43% se encuentra en situación de regularidad migratoria y 56,4% en condiciones de irregularidad migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Los migrantes regulares son aquellos venezolanos que tienen algún tipo de visado migratorio, sea visitante, sea migrante o sea residente en Colombia, y son venezolanos también que gozan del PEP. El PEP es el permiso especial de permanencia. Ya en el año 2020 tenemos nuevas versiones de PEP. El PEP se comenzó a dar en Colombia desde el año 2017 mediante resoluciones y es un permiso de estadía. Esto significa que le da la posibilidad al venezolano de residir legalmente en Colombia, acceder a los servicios de la seguridad social y tener también oportunidad de incluirse en el mercado laboral. ¿Quiénes son los migrantes irregulares? Los migrantes irregulares son aquellos venezolanos que carecen de documentos, no tienen pasaporte, no tienen a veces cédula, están en una situación de irregularidad migratoria, significa que no cumplen las condiciones para, por ejemplo, visados regulares y que tampoco tienen PEP. ¿Y por qué no tienen PEP? Porque como el PEP se va dando de acuerdo a cuándo se ingresa el venezolano en Colombia, no han accedido a esas fechas y por lo tanto no, porque también carecen de documentos, no se encuentran en situación de regularidad migratoria. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de más de la mitad de los venezolanos carecen de, por un lado, de documentos, carecen de una permanencia regular en Colombia y obviamente esto les hace sumamente vulnerables frente al Estado colombiano
y también en cuanto a acceso a la salud, al empleo y además derechos fundamentales. Esto me parece que es una sinopsis o un resumen bien planteado de lo que está ocurriendo de alguna manera a nivel legal. Sin embargo, sabemos que de los venezolanos que viven en Colombia hay un grupo importante que son ciudadanos venezolanos y colombianos porque son hijos de colombianos que en algún momento fueron a Venezuela y que tuvieron hijos allí y el resultado de ellos pues hoy tienen doble nacionalidad. Pero hay un Correcto. grupo mayor que es el que está de carácter, que está en condición ilegal, entiendo, doctora, que sería ese Sí, pero 56%. no es ilegal, es irregular. Es decir, Ah, vale. ilegal es aquella persona que comete delitos. El irregular es el que viola la ley de migración. Es distinto. Es decir, ¿por qué se viola la ley de migración? Porque no se entra a Colombia a través de los, por ejemplo, los puestos de migración regular, no se sella el pasaporte, la persona entra por esos cientos de trochas que existen, esos caminos verdes que lo llamamos nosotros, y entran a Colombia. Es decir, no entran por los puestos oficiales de Migración Colombia, máxime que tenemos la frontera cerrada. El presidente Duque ha anunciado que se abrirá a partir del 16 de enero, pero actualmente tenemos una frontera cerrada. Sí, doctora, respecto a la frontera, porque me gustaría que vayamos de la frontera entrando al territorio colombiano. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en este momento en la frontera? A pesar de que está cerrada, la gente sigue circulando. Tengo información, por ejemplo, que en la Guajira colombiana, a pesar del cierre, entre comillas, de frontera que hay allí, los venezolanos aún siguen pudiendo circular por esa zona y entrando a territorio colombiano. Tengo Sí, amistades que conozco que han pasado recientemente de Colombia hacia Venezuela para ver a su familia. sí, correcto, te explico. Cuando la persona llega a la frontera, entra a Migración Colombia y paga una multa, ¿ok? Paga una multa aproximadamente de medio salario mínimo. ¿Por qué paga la multa? Para obtener el llamado salvoconducto. Tenemos dos tipos de salvoconducto en Colombia, el salvoconducto de permanencia, que le permite a la persona, por ejemplo, pensemos padres de ciudadanos venezolanos que sean residentes o que tengan nacionalidad colombiana, se traen a sus padres para o darles visa de residente o visa de migrante. En esos casos, a estos venezolanos piden un salvoconducto de permanencia, pero también tenemos el salvoconducto de salida. Para todos aquellos venezolanos que están yendo, por ejemplo, a los Estados Unidos, se van por Riohacha o por Cartagena o por Barranquilla, entonces estas personas pagan una multa y luego prosiguen su salida a otros países de Estados Unidos o América Latina. Claro, doctora, y en ese mismo orden de ideas, y ya yendo entonces, por ejemplo, hay dos puntos que me gustaría abordar con usted. Uno es la xenofobia que se está viviendo en Colombia, precisamente en Bogotá, de manos de la alcaldesa de Bogotá, que Claudia López, que a mí personalmente, y esta es una opinión personal mía, no de la doctora Flor Ávila, sino mía, de Javier Núñez. Creo que es grotesco lo que está ocurriendo por parte de la alcaldía de Bogotá, la persecución a los venezolanos, a los que están tratando de trabajar de cara al público, vendiendo en las calles, porque realmente no todos están teniendo acceso a un empleo. Esa es una realidad. Esa realidad, ¿cómo se está sobrellevando? ¿Qué acciones legales pueden tomar los venezolanos o cómo está manejando el gobierno central este tema? Porque a la par por ejemplo, está también la situación de los venezolanos que están siendo expulsados de las viviendas por no tener para pagar los alquileres en medio del COVID-19. ¿Cómo se está llevando este tema, doctora? Porque hay allí una persecución hacia la migración venezolana y una persecución desde distintos frentes. Está el tema de la alcaldía de Bogotá en contra de los venezolanos permanentemente. Por supuesto, esto promulgando de alguna manera el odio por parte de algunas personas que yo creo que es un grupo muy pequeño de la sociedad porque Colombia ha abrazado a los venezolanos de una manera abnegada, pero también está el tema ahora de la bendita vacuna que se suma
y que no le da permiso para que todos los venezolanos que están en Colombia y que de alguna manera están allí como ensanduchados puedan tampoco volver a Venezuela para obtener la vacuna. Sí, bien, vamos por parte. Sí. Primera Sé que parte, la xenofobia. sé que es una pregunta bastante amplia. Sí, primera parte, la xenofobia. Bien, hay unos estudios de percepción en población colombiana y se habla de que el más del 50% de los colombianos percibe a los venezolanos como una amenaza a su seguridad personal. Bien, esto es la encuesta en cuanto a percepción ciudadana. Es decir, no creo que sea un problema solo de la alcaldesa. Es decir, lamentablemente por unos pocos pagamos muchos, ¿sí? Es decir, es cierto que ha habido venezolanos que han llegado a delinquir, pero es también cierto que la mayoría de los venezolanos no hemos llegado a delinquir, sino a trabajar, a superarnos, a continuar nuestros proyectos de vida. Bien, con respecto a las declaraciones de la alcaldesa, considero que no fueron lo más felices. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella dijo, nosotros le abrimos la puerta a quien viene a trabajar, pero hay unos venezolanos que nos están haciendo la vida de cuadrito, ¿sí? Más o menos eso fueron las palabras. Primero, no es bueno, las generalizaciones no son buenas. ¿Por qué? Porque, repito, son, desde un punto de vista argumentativo, son falacias. Es decir, si hay personas que están delinquiendo, ella tiene que decir nombres y apellidos, porque si no, ¿qué está ocurriendo en Colombia? En realidad, Javier, propio de los países en vía de desarrollo, donde hay precariedad tanto para el colombiano cuanto más para el venezolano. Entonces, obviamente, hay una circunstancia, un caldo de cultivo, por un lado la pandemia, por un lado la economía colombiana, que es una economía emergente, que también está en crisis. Es decir, uno lo ve en los centros comerciales, comerciantes que han cerrado, han bajado la Santa María, venezolanos y también colombianos que se han quedado sin trabajo. Es decir, tenemos un mercado colombiano laboral donde el 50% del mercado es de trabajo informal. En esa informalidad trabajan la mayoría de nuestros migrantes. Entonces, tenemos situación de calle para venezolanos y para colombianos. Entonces, obviamente, hacer afirmaciones genéricas no nos ayuda. Y también en Colombia hay una ley contra la xenofobia, contra los mensajes discriminatorios y xenofóbicos. Algunas ONG en Colombia hicieron tutelas, porque la tutela es un derecho es una acción jurídica para tutelar derechos fundamentales. Y por medio de las tutelas, los venezolanos han recibido mucha protección, eso hay que decirlo. Por ejemplo, hay una jurisprudencia muy abundante donde los jueces colombianos, especialmente la Corte Constitucional, ha brindado protección a la salud de los venezolanos. Por ejemplo, en cuanto a los decretos de urgencia, y ya quiero hablarte un poquitico más al respecto. Entonces, tenemos que decir que Colombia tiene un marco jurídico muy protector de los derechos fundamentales. También tenemos el artículo 100, que establece la igualdad entre nacionales y extranjeros en cuanto a derechos. Los únicos derechos que son restrictivos de los colombianos son los políticos, pero tenemos que decir que más bien la legislación colombiana, el llamado Estado Social de Derecho en Colombia, brinda un marco jurídico bien protector. Entonces, mi sugerencia para la alcaldesa es de que aquellas personas que están dando fastidio, que están molestando la seguridad pública, el orden público, se señalen con nombres y apellidos o diga, por ejemplo, están estas indagaciones, pero realmente los porcentajes de población carcelaria de venezolanos en Colombia es mínimo. Es decir, tenemos que decir que no hay situación para escandalizarse del presunto crimen de los venezolanos en Colombia. Eso no está planteado, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la expulsión de viviendas, tenemos que decir que cuando el presidente Duque dicta
el decreto de la emergencia económica, social y sanitaria en Colombia en este año, creo que fue el mes de marzo o abril. En ese decreto de emergencia, con posterioridad, se dictaron medidas paliativas precisamente para evitar desalojos arbitrarios. Esa medida se dictó donde se benefició la comunidad venezolana, pero el decreto duró muy poco, no más de 2 meses. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vinieron los desalojos, ya vamos a llamarlos arbitrarios. ¿Por qué desalojos arbitrarios? Porque ninguna persona puede ser sacada de manera abrupta por falta de pagos de alquileres o se llaman cánones de arrendamiento. Es decir, esto amerita si la persona está bajo una insolvencia o la persona, por ejemplo, ha violado el contrato de arrendamiento por falta de canon de pago de canon de arrendamiento, hay que hacer un procedimiento administrativo y a futuro judicial, pero no se puede sacar abruptamente a una persona. En el caso de los venezolanos se sacaron niños, se sacaron ancianos. ¿Por qué? Porque, repito, hay leyes que cumplir. Los colombianos no pueden aplicar la justicia por su mano propia. Eso no existe en un Estado de Derecho. Bien, con respecto al tema de la salud y el tema de las vacunas, hay que decir que el hecho de que los venezolanos se encuentren en situación irregular migratoria no significa que no tengan derechos. En primer lugar, en Colombia tenemos un decreto de urgencias médicas. Esto quiere decir que toda persona que tenga un peligro para su salud, 152 de 2019 de la Corte Constitucional, esta sentencia estableció primero el principio de solidaridad. ¿Qué significa el principio de solidaridad? Que tanto el Estado, todos los órganos públicos, las instituciones de salud públicas, privadas y públicas, y a su vez también los usuarios, tienen que contribuir con la garantía del acceso a la salud. Esto quiere decir que ningún migrante regular o irregular puede quedar sin atención médica básica, primaria, sin servicios médicos básicos. Y desde mi punto de vista, la pandemia, como ha atacado a todos los estratos sociales, a todas las personas nacionales y extranjeras, tiene que ser vista la vacuna como un servicio o una atención médica básica. Te voy a dar unas cifras que ha dado la Asociación Colombiana de Salud Pública. Tenemos 14.019 migrantes contagiados. Tenemos desprotección del sistema de salud, alimentación precaria y hacinamiento. Es decir, todo esto es un cóctel que atenta contra la vida de los migrantes y sobre todo los más vulnerables. Entonces, los migrantes irregulares no pueden ser excluidos de los servicios básicos de salud, incluida la vacuna contra el COVID. Es decir, hay todo un marco legal, te repito, en el caso de la Corte Constitucional ya ha creado jurisprudencia, ha creado una norma que rige para todos los migrantes, repito, regulares e irregulares. ¿Qué ha dicho la Corte? No se les puede privar del acceso a los servicios básicos de salud. Esto es un deber de los municipios y de los departamentos atenderlos. Hay que garantizar los servicios básicos de salud a la población migrante que no esté afiliada y hay un deber también de afiliación. Pero doctora, entiendo todo lo que usted está explicando y como siempre digo a los entrevistados cuando hablamos, por ejemplo, del tema migratorio, yo siempre voy a estar del lado del venezolano. Sin embargo, estoy obligado a hacer la pregunta, ¿Colombia no tiene la obligación de priorizar a sus ciudadanos, por ejemplo? Ellos han notificado que han adquirido 40 millones de vacunas. La población colombiana supera los 50 millones, es decir, de entrada los venezolanos están por fuera, de entrada, inclusive un lote importante de venezolanos, de colombianos, corrijo. En ese sentido, ¿es prioridad la migración venezolana? A ver, Javier,
yo tengo que ir a las leyes. El artículo 100 establece la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros. Y yo digo siempre, no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Es decir, no se puede poner a los ciudadanos colombianos por encima de los ciudadanos venezolanos. No, todas las personas tenemos la misma igualdad, la misma dignidad. Todos somos sujetos de derechos y en este caso la atención de salud, el acceso a la salud tiene que ser igual para todos, sin tomar en cuenta que sean nacionales o extranjeros. Repito, la ley obliga, establece el artículo 100, la igualdad jurídica, te repito, de venezolanos y de extranjeros y de nacionales colombianos. Ahora bien, estamos claros de que hay una situación, ¿verdad?, de pandemia mundial. Hay una situación también de escasos recursos, pero también la norma establece que en el caso de la salud, ¿a quién se le tiene que dar prioridad? Te repito, no hay que tomar en cuenta si son ciudadanos venezolanos o colombianos o extranjeros, etcétera. No, la aplicación de la vacuna va a ser dada en base a las condiciones de vulnerabilidad de la población, que sean ancianos, que tengan enfermedades preexistentes, es decir, personas que tengan un mayor riesgo de muerte. Es decir, estamos hablando del derecho a la vida, Javier, es decir, el derecho a la salud es conexo al derecho a la vida. Estamos hablando de, repito, no se puede ver solo como una simple vacuna, estamos hablando del derecho a la vida de millones de personas. Si Colombia no tiene recursos, tiene que buscarlos. Tenemos una declaración de Quito. En la declaración de Quito, que la firmó Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, se establece un deber de solidaridad regional entre todos estos países para garantizar a los migrantes venezolanos acceso a la educación y a la salud. Es decir, Sí, ¿qué pero tiene que doctora, decir el presidente mientras esto, Duque? sí, doctora, Ajá. pero mientras, perdone su palabra por delante, pero mientras esto sucede, el dinero que está entrando a Colombia, que está entrando a los países del grupo que pertenecen al Grupo de Lima, están yendo hacia un saco roto, es decir, un dinero que no está retornando, o corríjame usted, pero desde el punto de vista también económico, no solamente jurídico, tenemos un flagelo y es precisamente por eso que las decisiones políticas del Grupo de Lima y de la región y del mundo deben ir en función de solucionar el tema constitucional en Venezuela, porque mientras el tema constitucional en Venezuela continúe como va, el saco roto seguirá, le seguiremos metiendo dinero para solventar el problema migratorio, y corríjame usted desde su punto de vista, pero creo que no hay manera de sostener. La Unión Europea ha invertido, la Commonwealth ha invertido, el Grupo de Lima, los países han puesto dinero, la ONU ha puesto plata, la OEA ha puesto dinero, distintas organizaciones internacionales han puesto dinero, Canadá particularmente envió recursos para la causa venezolana en Colombia, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido recursos, ha enviado inclusive buques, el buque médico asistencial lo envió hasta la frontera con Colombia para que sean atendidos los venezolanos. Pero esos son, desde mi punto de vista, pañitos de agua tibia y realmente, mientras esto sucede, los venezolanos siguen allí, perdónenme la expresión criolla, dando tumbazos en Colombia, en la región, en todo el cono suramericano, y el problema no tiene una solución. Yo creo que es allí donde hay también que apuntar. Ahora bien, continuando con su punto de vista, si bien existe la necesidad de la reciprocidad que tiene que haber por parte de los países miembros del Grupo de Lima, también surge la pregunta desde el punto de vista jurídico, ¿por qué se están permitiendo entonces la violación hacia los venezolanos flagrante por parte de gobiernos locales como el gobierno de la alcaldía de Bogotá? Sí, bien, Javier. A ver, es cierto lo que tú dices. Es decir, en Venezuela, desde el punto de vista jurídico, hay una emergencia humanitaria compleja. ¿Eso qué significa? Que Venezuela se ha convertido en un campo de exterminio. Es decir, las personas están sometidas al hambre, ¿ok? Y no tienen a dónde escapar. Por eso vemos todas personas que prefieren arriesgar su vida
irse a Trinidad y Tobago, pagar $500 y arriesgar su vida. Es decir, esto es sumamente triste, sumamente grave. Y con respecto a esta situación, tenemos que la ONU y la OEA, en sus respectivas cartas fundacionales, establecen una obligación de solidaridad regional. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Venezuela hay una violación de derechos humanos, todos los países de la región tienen que ayudar a que esa violación pare, cese. Y es lo que estamos tratando de lograr con ONG, apoyando a la embajada nuestra legítima en el exilio de Juan Guaidó. Estamos luchando, por ejemplo, con ONG Humanitas Sin Fronteras. Estamos luchando con todas estas ONG para que haya justicia en el plano universal. Es decir, que haya en la Corte Penal Internacional, haya un juicio a Maduro. Eso es una primera lucha. Bien, tenemos entonces que hay que detener esta emergencia humanitaria compleja, que a la final significa que los venezolanos no tienen acceso por sus bajos sueldos a un nivel de vida adecuado que establecen todas las declaraciones de derechos humanos. Entonces, en segundo lugar, hay que luchar contra los países cómplices de la dictadura. Es decir, México, tenemos que allí están las empresas de Nicolás Maduro que compran las cajas CLAP, es decir, con dinero que se roban del arco minero venezolano, compran las cajas CLAP a través de las empresas de Maduro, es decir, ellos cobran y se dan el vuelto, y luego llega esa caja CLAP a Venezuela, ¿verdad? Para comprar voluntades y conciencias. Es decir, tenemos que hacer aquí una gran movilización social, humana, de toda la diáspora venezolana. La diáspora venezolana, estamos aproximadamente unos 5 millones de venezolanos, el 70% de la población está en Ecuador, está en Perú, y en Colombia, ahí están agrupados el 70% de esta diáspora, y Chile, los demás están en los demás países. ¿Cómo? Yo lo llamo la ciudadanía activa, es decir, estamos fuera de Venezuela, pero estamos trabajando por Venezuela. Estamos luchando primero para no dejar morir a Venezuela. Venezuela no la podemos dejar morir. Y en segundo lugar, tenemos que denunciar al mundo porque todavía hay gente, nos sorprende que todavía cree en esa dictadura o que cree que los venezolanos la estamos pasando bien. No es cierto, no es cierto. La gente está en condiciones de supervivencia. Es decir, está apenas ganando para poderse alimentar. En Colombia hay un 80% de problemas de alimentación de nuestro pueblo venezolano. Entonces, tenemos que, no solamente el Grupo de Lima, el Parlamento Europeo, el Parlatino, el Parlasur, yo estoy llamando a todos los parlamentos del mundo a que se solidaricen primero con ese decreto que ha emitido, ese acuerdo, perdón, que ha emitido la Asamblea Nacional sobre la no impunidad de los delitos de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, debe haber una solidaridad mundial de todos los parlamentos del mundo con ese documento, con ese acuerdo de la Asamblea Nacional, que haya justicia universal, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos todas las embajadas de Venezuela en el exterior, tenemos que reclamar esos recursos de la cooperación internacional para que lleguen a los más vulnerables. Y de eso tiene que haber también una transparencia del gobierno de Guaidó. Es decir, Guaidó tiene que decir, mire, estamos invirtiendo en esto, de la ayuda humanitaria. Esos datos tienen que ser transparentes. Tienen que ser transparentes porque es dinero también que tienen derecho a que accedan nuestra población venezolana. Y tercero, tenemos que actuar por todos los medios publicitarios, medios informativos, medios académicos, medios de todo tipo para reclamar nuestros derechos, sobre todo a una democracia, ¿sí? Porque la democracia es un derecho universal colectivo. Es decir, nosotros no tenemos que mendigar, simplemente tenemos que reconocer y reivindicar nuestros
derechos fundamentales, incluido el derecho a unas elecciones libres y transparentes. Entonces, decirle también al gobierno de China, al gobierno de Cuba y al gobierno de Rusia que todo ese dinero que proviene del régimen de Nicolás Maduro es un dinero sucio, es un dinero que no son autoridades usurpadas. Esto hay que recordarlo. Realmente, y seguir luchando, Javier. Hoy me decían, bueno, pero ¿cuándo se va Maduro? Yo digo, nunca es tarde cuando la dicha llega. Es decir, y la dicha va a llegar para todo el pueblo de Venezuela, porque estamos luchando y seguiremos luchando por el pueblo de Venezuela. Me parece que ese es inclusive un cierre magistral a lo que ha sido un análisis de toda la situación y también a una explicación de los distintos ámbitos jurídicos que están en curso en la situación migratoria en Colombia, la cual seguiremos revisando con usted y con otros especialistas, doctora. Doctora Flor, ¿dónde le pueden contactar si desean ponerse en contacto con usted para hacer denuncias, para obtener información jurídica? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, tengo la red de Ávila y Asociados y tengo que de mi bufete personal y tengo también una red académica. Es una red donde publicitamos nuestros eventos científicos internacionales. Este año, a través de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a quien tengo que agradecer su apoyo, de permitir primero un proyecto de investigación sobre integración socioeducativa del migrante. Creo que la educación es la mejor arma que tenemos los venezolanos y cualquier ciudadano del mundo. Es decir, con la educación podemos forjar conciencias y estamos conscientes de nuestro propio valor y de nuestros derechos. Y en segundo lugar, ese congreso se intituló Para la inclusión, derechos humanos y dignidad del migrante. Todo migrante tiene una dignidad que es irrenunciable, que es irrepetible. Y los migrantes no somos mendigos, somos personas humanas. Y quiero terminar con la frase hermosísima del Papa Francisco, de esos 4 verbos hacia los migrantes: acogerlo, respetar sus derechos, promover sus libertades y desarrollar a los migrantes. Esas son las funciones que debería tener todo Estado frente a los migrantes. Y por último, la querida profesora de la Cortina, la doctora de la Cortina dice que las sociedades demócratas no son aporofóbicas. ¿Y qué es la aporofobia? El rechazo al migrante pobre. Entonces, superar, es decir, nosotros unidos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, somos todos hermanos, hermanos en Cristo, y todos podemos juntos salir adelante y seguir haciendo patria en cualquier país donde vayamos. Así es. Doctora Flor, yo creo que eso que usted dice es clave porque inclusive yo, por ejemplo, que estoy aquí en España, España tiene migrantes en distintas partes del mundo. Alemania, donde está York, tiene migrantes en distintas partes del mundo. Algunos se van porque buscan mejor vida, otros se van porque la situación los obligó. La migración de cada país tiene razones distintas y contextos históricos diferentes. Es algo que pues la historia determina. A Venezuela nunca le había tocado emigrar, o a los venezolanos no nos había tocado emigrar, pero aquí estamos. Somos más de, creo que 7, 8 millones que estamos por allí fuera de Venezuela, algunos por obligación, otros por decisión, pero al final fuera de nuestro país. Y pues bien, yo le agradezco el tiempo que ha estado con nosotros. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y usted, amigo, que nos ha visto hasta este momento, por favor, comparte esta transmisión. La doctora Flor Ávila y yo nos quedamos por aquí compartiendo otras ideas en privado, pero usted, gracias por habernos acompañado. Gracias todo este año que de alguna manera se formalizó el proyecto Prensa Sin Mordaza. Les agradecemos por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, compartiendo nuestros contenidos y ayudándonos también a crecer. A todos nos despedimos por el 2020, pero en el 2021 venimos, doctora Flor, venimos con más información, con más denuncias y, por supuesto, sin censura,
a través de Prensa Sin Mordaza en todos los espacios, en el en directo, en Ventana a la Realidad, en historias que vale la pena conocer, en Al Descubierto y nuevos proyectos que están allí cocinándose. Pronto estarán con nosotros compartiendo mucho más. A ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Prensa Sin Mordaza y en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima edición de Al Descubierto. Muchísimas gracias, Javier. Un hermoso saludo a todos. Igualmente.